Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hoy estamos celebrando el 21º domingo del tiempo ordinario. ¿Qué le pasó al Padre? ¿Qué le pasó? Está como más pequeño, lo veo distinto. Una ilusión óptica. No, le doy gracias a Dios que el Padre me ha pedido y me ha dado, más que pedirme, ha tenido la gentileza de darme la oportunidad de celebrar con ustedes esta Santa Eucaristía, en la cual venimos a la casa de Dios, que es también casa de todos nosotros, porque Dios es nuestro Padre. Y venimos a presentarle a Él nuestras necesidades, nuestras dificultades, pero principalmente venimos a darle gracias, porque es un Padre bueno, rico en misericordia y en amor. Hoy le pedimos al Señor que esta celebración eucarística, las lecturas de la palabra de Dios y la oración y los cantos, nos ayuden a crecer más cada día como personas y como creyentes, y que el Señor nos conceda una semana llena de puras cosas buenas y de puras bendiciones. Amén. Bueno, vamos a pedirle perdón a Dios en primer lugar de todas nuestras faltas y de nuestros pecados. Por ellos, arrepentido de corazón, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo,
Concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de la inconstancia del mundo permanezcan firmes nuestros corazones, donde se hallan la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos ahora para escuchar con atención las lecturas de la palabra de Dios. Mire, préstele atención a la primera lectura que nos va a enseñar esto. Repita conmigo. Uno se compromete con lo que ama. Vamos a repetir eso, por favor. Uno se compromete con lo que ama. Ah, padre, ¿cómo usted dice eso? A la señora le encanta su jardín, le encantan las matas, le encanta, le fascina. ¿Y qué hace ella? Se para temprano, le echa agua a sus matas, le habla, porque según ella la mata tiene que hablarle, y le habla a la mata. Y está pendiente que la mata no se le vaya a morir. Porque la ama, porque la quiere. Usted tiene un perrito en su casa y usted está pendiente que si la vacuna, que si hay que llevarlo a que le corten el pelo, que si hay que darle comida, porque usted quiere al perro. El Señor, Él ama ese carro, le costó mucho comprarlo, el carro de sus sueños, y todos los días va y está pendiente y lo pone a calentar y le mide el aceite y está pendiente porque ama su carro. Cuando uno ama mucho algo, uno se compromete con eso. Uno dice, me voy a parar temprano, voy a estar pendiente. Por eso, una expresión grande del amor es el matrimonio. Porque en el matrimonio uno se compromete, uno le está diciendo a la otra persona, me comprometo contigo. Hoy en las lecturas que van a escuchar, van a ver un doble compromiso. Primero, en la primera lectura, el compromiso del pueblo con Dios. Y en la segunda lectura, qué bello, porque el amor es recíproco. Vamos a ver cómo Dios se compromete con su pueblo. Presten atención que son una belleza. Serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Lectura del libro de Josué. En aquellos días Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo, si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. A los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios. Nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha al Señor
escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. Bueno es el Señor. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. San Pablo nos da una lección de respeto conyugal que debemos leer con ojos y afectos de hoy. Vamos pues a escuchar la formulación de un gran misterio de amor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así, los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es el gran misterio y yo lo refiero a Cristo y la Iglesia. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién podrá comprenderlo? ¿Quién podrá admitirlo? Y dándose cuenta de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto les escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quiénes lo habían de traicionar. Después añadió:
Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Tu palabra se han purificado nuestros pecados. Hola. Cuando yo era adolescente, que comencé a afeitarme la barba por primera vez, mi mamá me regaló una afeitadora de esas Gillette, de esas azules, que tú te la pasas por la cara y si te queda cara, tienes que estar alegre porque aquello es rústico. Y me afeitaba con jabón. La maquinilla esa, rústica, dura, difícil, y jabón de baño. Me parecía normal. Luego, un amigo me regaló una Max 3 hojillas, más sabrosa. Oye, afeita más rápido, mucho más cómoda. Pero seguía con el jabón todavía de baño. Y otro amigo un día, cuando estábamos en el seminario, me dice, ¿cómo tú te vas a afeitar con jabón, chico? Usa espuma de afeitar. ¿Espuma de afeitar? Sí. Y me enseñó. Y comencé a usar espuma de afeitar. Y desde ese día más nunca quise saber nada del jabón. Pero un día yo seguía con mi maquinilla de 3 hojillas y mi espuma de afeitar. Y un día un amigo me regaló una cosa maravillosa que he visto, que cada vez que la veo en Aruba se me cae la boca todavía de las ganas que me dan. Una de 5 hojillas. Eso, mire, usted se lo pasa y eso es una caricia por la cara. Los caballeros me estarán entendiendo con mucha facilidad. Una caricia en la cara. Y desde que usé esa, que todavía en Venezuela se consigue, ahorita ya no hay de ese tipo, por eso aquí me alegro, pero desde que empecé a usar esa, más nunca quise usar la otra, porque uno se va acostumbrando a lo bueno, ¿verdad que sí? Y cuando uno está con cosas buenas y sabrosas, uno dice, ya lo chimbo no, ya como que no me gusta tanto. Como que si esta iglesia usted estuviera acostumbrado a tenerla siempre con aire acondicionado y de un día para otro ventilador. Usted no va a decir que no, pero en el fondo le va a incomodar. Algo así le pasó a Pedro en el Evangelio de hoy. Jesucristo ha venido dando un discurso que es muy difícil para entenderlo. Todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Jesús está hablando unas cosas que a la gente, a todos los que lo están escuchando, le parece difícil. Jesucristo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y algunos pensaban, ¿pero qué? ¿Nos vamos a comer un pedazo de su brazo? A mí me deja un pedazo de la pierna, a mí me deja un pedazo de la barriga. Algunos lo entendieron mal, literalmente. A otros les costó entender que Jesucristo dijo, sus padres comieron el maná del desierto y murieron. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y algunos pensaron, ¿y tú quién te crees? O sea, ¿tú eres más que el pan que Dios nos envió en el desierto? No te entiendo. Y hubo otro, cuando Jesucristo dijo, yo he venido del cielo y al Padre voy. Por eso el que me come lo resucitaré en el último día. ¿Qué? ¿Tú vienes del cielo? ¿Cuándo pasó eso? Si nosotros conocemos a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus primos. Y la gente quedó confundida, la gente quedó consternada. Miren, yo les voy a decir una cosa. Repitan esto conmigo. Dios desconcierta. Dios desconcierta. Usted le está pidiendo una cosa, usted le está pidiendo algo y se lo pide con insistencia y resulta que pasa todo lo contrario. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? He estado pidiendo tanto para que el matrimonio se salve, para que el matrimonio de mi hija no se vaya a disolver, para que mi propio matrimonio no se disuelva. Y usted está insistiendo
y el divorcio sigue para adelante y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dios nos desconcierta. Uno ha estado pidiendo tanto por un cupo en la universidad, o por un trabajo, o porque un negocio salga bien, y está usted pidiéndole a Dios, y prende velita, y manda a hacer misa, y de repente no pasó, no se dio. Oramos y oramos y oramos para que este familiar se le quite esa enfermedad, para que ya se le quite eso, para que se cure, y la enfermedad sigue para adelante y hasta se muere. Dios a todos nosotros a veces también nos desconcierta. Hace que nuestra fe se quede como confundida. Que uno dice, pero ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Eso le pasó a esta gente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tú dices estas cosas? No te entendemos. Y como no lo entienden, le dicen al Señor, mira, yo contigo no quiero nada. Así no me convienes. Y cuidado, presta atención con eso. Repita, póngase la mano aquí en su pecho un momentico. Repita esto conmigo. Yo también tengo la misma tentación. Usted y yo tenemos la misma tentación. La tentación de decir, Dios no me oye, Dios no me quiere. Tanto que le he pedido y nada. Tanto que le digo y nada. Y hay una tentación de decir, yo no voy más para la iglesia. ¿Para qué? Yo no voy para la misa. Yo mejor me pongo a creer en estas cosas. Yo a Dios, no quiero nada con Dios. Y eso fue los discípulos. Preste atención con esto. Fueron los discípulos de Jesús los que se dieron la vuelta y dijeron, esto es muy difícil, esto es muy duro, esto no lo entendemos, este hombre se va a quedar solo, no queremos nada contigo. Y todos se fueron. Pero Jesucristo no es un líder populista, mucho cuidado, de esos que si no tiene una gran multitud siguiéndolo se va a poner triste ni nada por el estilo. No, el Señor no dijo nada de eso. El Señor no dijo, ay, vénganse, era echando broma, no me abandonen, no me dejen solo. Al contrario, el Señor es serio y se pone hasta más rudo. Se voltea a los 12. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los 12 apóstoles, es decir, a los discípulos más íntimos, a los que están más cerquita de Él, a usted y a mí, que venimos a misa los domingos, que rezamos el rosario y que tratamos de cumplir los mandamientos. El Señor lo carea y le dice, ¿y ustedes también se van? Y hoy Dios te pregunta a ti lo mismo en medio de las circunstancias de tu vida. ¿Y tú también quieres dejarme? Porque si lo quieres hacer, miren qué cosa tan bella. El amor es libre. ¿Qué acabo de decir? El amor es libre. El amor es libre. Un amor posesivo de forma egoísta difícilmente puede ser amor verdadero. Cuando es egoísta, quise decir. El amor es libre. Ustedes quieren dejarme porque si se quieren ir, hasta luego. Adiós, luz que te apagaste. Cierren la puerta. Si se quieren ir, váyanse, dice el Señor. Y ahí sale Pedro con una respuesta de las más bellas que hay en la misa, en la Biblia. Pedro dijo así, repitan conmigo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Mire, esa es la respuesta que usted y yo tenemos que dar. ¿A quién iremos, Señor? Lo que Pedro está diciendo es, ya nosotros hemos experimentado lo bueno y lo sabroso de la vida verdadera junto a ti. Nada ni nadie, Señor, nos ha dado las experiencias que tú nos has dado. ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuántos de nosotros quizá cuando vivimos la dificultad, la tristeza, la depresión, el fracaso, la traición, la quiebra, sentimos en la tentación de irnos? ¿Y a dónde nos vamos a ir? ¿Refugiarnos qué? Quizá en el alcohol. Ajá, está bien, te refugiaste allí. ¿Y hasta cuándo va a durar eso? Hasta que la rasca se pase y tengas que buscar la siguiente. Un problema matrimonial. Y uno dice, bueno, dice el caballero o la dama, vámonos con otro o vámonos con otra. ¿Y eso hasta cuándo va a durar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se pase la pasión? ¿Hasta que dure los reales? ¿Hasta que la máscara se caiga? ¿Hasta cuándo?
Y así, una cantidad de cosas. Vámonos para otra religión, vámonos para otra cosa, vámonos a otra creencia. ¿Y eso hasta cuándo dura? Repita conmigo las palabras de Pedro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lo que Pedro le está diciendo al Señor es: lo que yo he conseguido contigo, a mí nadie más me lo ha dado ni me lo volverá a dar. Es como el ejemplo que le dije al inicio, como volver a afeitarme con la maquinilla esa azul que ya no me agrada, ya no me gusta. Ya sé qué es lo bueno y ya sé qué es lo sabroso. Por eso el Salmo de hoy dice: gusten y vean qué bueno es el Señor. Nosotros deberíamos hacer un trabajo de reflexión y de introspección bien profunda y descubrir qué cosas ha hecho Dios por mi vida. ¿Dónde he visto yo la mano de Dios en mi vida? Y dele gracias a Dios por eso. Y agradézcaselo todos los días. ¿Por qué? Porque cuando venga la dificultad, porque cuando venga el dolor, porque cuando venga la caída, usted va a saber que tiene un Dios fuerte y poderoso que lo levanta. Denle un aplauso a Dios por eso. Eso, queridas hermanas y hermanos, se llama fe. ¿Cómo se llama? Fe. Eso es creer. Eso es tener a Dios, mire, en lo más profundo del pensamiento y en lo más profundo del corazón. Cuando usted se da cuenta que Dios a usted de la tristeza lo saca. Cuando Dios a usted del pecado lo levanta. Cuando Dios a usted de la dificultad, de la quiebra, de la desesperación, Dios lo auxilia. Eso es tener fe verdadera. Por eso Pedro termina diciendo: nosotros creemos. Ese es el compromiso. Les dije al inicio de las lecturas, el amor es comprometido, ¿verdad que sí? Uno se compromete con lo que haga, con lo que ama. Te voy a decir una cosa: Dios tiene un compromiso contigo. Qué bello lo que te acabo de decir. Dios tiene un compromiso contigo y conmigo. Y Dios es fiel. ¿Cómo es Dios? Fiel. Dios es fiel. Dios no falla a sus palabras ni a sus promesas. Él tiene un compromiso contigo y lo ha dicho durante estos domingos que hemos venido recorriendo el capítulo 6 de Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan no morirá para siempre y yo lo resucitaré en el último día. Cada vez que nosotros venimos a la misa, nosotros estamos recordándole a Dios: tú tienes una promesa conmigo. Participar de la Eucaristía, como lo hacemos nosotros domingo a domingo, es refrescar siempre que Dios tiene un compromiso de amor contigo. Un compromiso de amor contigo. Que el que ha prometido ser pan de vida para el que lo come, Dios le da la certeza que así será. Y todos nosotros nos alimentamos de ese pan. Cuando comulgamos, en primer lugar. En segundo, por eso es muy bueno, voy a aprovechar aquí una cuña, por eso es muy bueno que usted comulgue. Si usted puede comulgar, comulgue. Tengo mucho tiempo que no se confiese. Espabilese, reaccione, comulgue. Vaya y confiese, si lo procura y trate de no pecar más. Y si vuelve a pecar, se vuelve a confesar y más nada. Pero participe. Padre, y si no puedo comulgar, venga a la misa igualito. Aliméntese de la palabra de Dios, que es pan de vida también. Aliméntese de estas palabras que son palabras de vida. ¿De qué cosa? De vida eterna. Aliméntese de eso. Aliméntese de la oración de toda la comunidad. Y usted, le repito, Dios tiene un compromiso de amor contigo. Ahora, tú también comprométete con Dios. Tú también haz un compromiso con Dios. Eso no es así, es que hoy sí y mañana no. No. Comprométase con Dios. Dígale a Dios: Señor, yo voy a hacer lo mejor de mí. Voy a poner lo más que pueda para también seguirte y amarte. Incluso cuando las cosas para mí sean difíciles. Repita conmigo estas bellas palabras. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Deje que las palabras de Dios
Deje que las promesas de Dios, deja que la fuerza de Dios haga cosas grandes en tu vida. Amén.